Es muy irónico, es frustrante y es desconcertante ver cómo las personas hoy en día valoran el trabajo, pero no valoran la iglesia, que fue donde Dios les enseñó cómo conseguir ese trabajo. Valoran la universidad, pero no valoran la iglesia, porque se les olvida quién les abrió las puertas para entrar en esas dimensiones. Valoran a los amigos, pero no valoran la iglesia. Valoran a la familia, pero no valoran la iglesia, porque no han entendido que es en la iglesia donde Dios te enseña cómo activar todas las bendiciones que hoy las personas están viviendo afuera de la iglesia. La iglesia no es un centro de religiosidad. La iglesia es un centro de oportunidad, porque es a través de la iglesia que la palabra de Dios impregna tu vida para mostrarte el propósito de grandeza que Dios ha preparado para ti. Por eso, gracias por conectarte, porque tú eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y nuestra responsabilidad es formar una iglesia entendida, una iglesia madura y una iglesia alineada con la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y hoy te quiero hablar acerca de una dimensión que muy pocas veces se predica. Y es la dimensión de la tesis de la secularización de la iglesia. Estamos viviendo algo muy especial y es que Dios nos está llevando a tener el entendimiento de la iglesia. Yo me preguntaba, ¿qué pasaría si el Señor Jesús viniera hoy por su iglesia? ¿Cuánto realmente seríamos iglesia? ¿Cuánto realmente entenderíamos el propósito de la iglesia más allá de un simple edificio, de una vana tradición o de una agotada religión? Es más, le preguntaba a algunos de los líderes, a algunos de los servidores de la iglesia, y les decían esta semana, ¿tú qué harías si mañana cerramos Senda de Valientes? ¿Cómo proyectarías tu vida espiritual si las puertas de esta iglesia se cerraran mañana? Y es que definitivamente muchas personas no saben el valor de lo que tienen hasta que las puertas se cierran. Sin embargo, lo único que nos permite mantenernos firmes con la frente en alto es saber que las puertas del Hades jamás podrán resistir el poder de la iglesia. Que absolutamente nada en esta tierra va a poder detener el avance de la iglesia, pero tu avance tú lo puedes detener, tu proyección tú la puedes detener, porque necesitamos entrar a una dimensión mayor. Y déjame comenzar con esta frase: nuestro llamado espiritual necesita producir una transformación social. Nuestro llamado espiritual no necesita llenar edificios. Nuestro llamado espiritual necesita producir una transformación social. Por eso hay tantas personas que llenan edificios pero no producen nada afuera. Lo que hacen es dañar la familia, lo que hacen es dañar el ambiente de su empresa, lo que hacen es dañar su comunidad. ¿Por qué? Porque lo que aprenden en la iglesia se queda en la iglesia y no lo ponen en práctica fuera de la iglesia. Pero tú y yo, como la iglesia de Cristo aquí en la tierra, tenemos un llamado espiritual y es producir una transformación social. Escribe en tu barra de comentarios: transformación social. Eso es lo que la iglesia tiene que producir. Aprendíamos en la sesión anterior cuando el Señor Jesús le dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, yo los envío como ovejas en medio de lobos, ustedes son luminarias encendidas en medio de una generación maligna y perversa. El Señor Jesús llamó a los discípulos y los preparó para enviarlos a producir una transformación social. Y la iglesia tiene que tener ese entendimiento. Y déjame preguntarte algo para colocar el marco de referencia de la enseñanza de esta noche. ¿Cómo tu cristianismo está impactando tu entorno? ¿Cómo tu cristianismo está impactando tu entorno social? Tu familia, tu trabajo, tus relaciones personales. El problema es que tenemos edificios llenos de mendigos espirituales que están buscando cómo suplir algo adentro de ellos, pero no han entendido que Dios necesita no solamente suplir algo adentro de ellos, sino utilizarlos para suplir algo a través de ellos.
¿Cómo venir a la iglesia o ser parte de la iglesia? Venir al templo, recibir una palabra. ¿Cómo ser parte de una iglesia realmente está permitiendo que tú impactes tu familia? Pero es que es muy difícil impactar lo que hay afuera si lo que Dios te da aquí adentro no te ayuda a superar esa depresión. Es muy difícil impactar lo que hay afuera si tú no te dejas impactar aquí adentro. Por eso tenemos que ir más allá de nuestra propia necesidad y entender que hay un propósito que Dios ha establecido. Timothy Keller, que es un sociólogo norteamericano que se enfocó en el estudio sociológico de la iglesia cristiana, afirma lo siguiente: el evangelio no cambia, pero las culturas a las que debemos presentarlo sí lo hacen. Escúchame, el evangelio no cambia, el evangelio es el mismo. La palabra de Dios es la misma y permanecerá para siempre. El evangelio no cambia, pero las culturas a las que debemos presentarlo sí lo hacen. Por eso tú no le puedes presentar el evangelio hoy a las personas de la misma manera que lo presentaban hace 30 años. Yo me acuerdo hace 20 años, 30 años, que las personas presentaban el evangelio de una manera simple, pero muchas veces poco contundente. Le decían a una persona: ¿usted quiere ser de los que se van al infierno o los que se van al cielo? Pues obvio, yo me quiero ir para el cielo. Entonces, ok, repite esta oración conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Listo, ya eres salvo, te vas para el cielo. Y el hombre feliz se iba a pegar una borrachera para celebrar. No. Ya esta generación es una generación menos ignorante. Esta generación es una generación más informada. Esta generación tiene un nivel cultural más amplio. Por eso no podemos compartir el evangelio hoy como se compartía hace 20 años, o 40 años, o 60 años. Los tiempos han cambiado, las circunstancias han cambiado, las personas han cambiado. El problema es que los templos no han cambiado. Siguen con las mismas estructuras religiosas, con los mismos métodos absurdos, con las mismas limitaciones de pensamiento, donde no proyectan la uniformidad de Dios, sino la uniformidad de los líderes espirituales. No proyectan unidad, sino uniformidad. Pero los tiempos cambian. Y ¿sabes? El apóstol Pablo era un hombre adelantado a los tiempos. Por eso el Señor lo llamó a ser apóstol a los gentiles. El Señor lo llamó a predicar el evangelio a los que no conocían el evangelio. Pero el apóstol Pablo, como era un hombre adelantado a los tiempos, porque era guiado por el Espíritu Santo, nos dejó un legado para la iglesia de Cristo en las generaciones. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Timothy Keller, el sociólogo norteamericano, dijo eso en el año 2022, ponle tú. Pero en el año 50, mira lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, es decir, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Me he hecho a los que están sin ley como yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. ¡Qué tremendo! Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: sin perder mi identidad, sin perder mi esencia, sin perder mi valor, yo me adapto al sistema cultural al que Dios me envía a predicarle el evangelio, porque lo que me interesa no es agradar a los religiosos, lo que me interesa es impactar a los que Dios quiere que sean salvos. Bueno, excelente. Pero hoy la iglesia tradicional religiosa quiere cortarnos a todos con una misma medida. Por eso los jóvenes se están alejando de la iglesia. Por eso las personas vienen y no entienden la predicación, porque predican lo que los líderes quieren predicar, no lo que el Espíritu Santo sabe que la iglesia necesita escuchar. No se trata de predicarle una palabra legalista a la gente. Tampoco se trata de predicarle una palabra liberal a la gente. Se trata de predicarle el domingo cómo pueden vivir el lunes. Las personas deben salir el domingo de la iglesia con un enfoque claro de cómo comenzar el lunes. La palabra de Dios tiene que ser práctica. La palabra de Dios tiene que ser contundente y aplicable a tu estilo de vida.
Por eso el Señor Jesús enseñaba a través de parábolas, para que las personas de a pie como tú y como yo pudiésemos entender, y eso lo entendió el apóstol Pablo. Por eso la iglesia tiene que adaptarse al esquema cultural. No significa que tengamos que traer al mundo a la iglesia, significa que la iglesia tiene que ser enviada al mundo. Pero tiene que ser enviada al mundo para impactar al mundo de acuerdo a su estructura cultural, de acuerdo a su enfoque cultural. Los montes de influencia son los 7 escenarios que deben ser impactados por la iglesia de Cristo. Por eso Dios necesita enviar hombres y mujeres con una estructura mental lo suficientemente impregnada del amor de Dios para impactar en el monte del gobierno, para impactar en el monte de las empresas, para impactar en el monte de la educación, para impactar en el monte del arte, para impactar en el monte del deporte, para impactar en los medios de comunicación, para impactar en los colegios, para impactar en las familias. Pero no, los cristianos hoy solo impactan en el templo y por fuera no hacen nada. Por fuera no inspiran, por fuera no impactan. ¿Por qué? Porque nos prepararon para ser cristianos de templo, cuando el Señor Jesús nos mandó a prepararnos para ser cristianos del mundo, para ser la luz del mundo, para ser la sal del mundo, para ser luminarias y antorchas encendidas del mundo. ¿Sabes? Qué importante entender que si Dios te va a enviar a los judíos, o sea, a los religiosos, tú tienes que hablar el lenguaje de los religiosos. Si Dios te va a enviar a los que están sujetos a la ley, tú tienes que hablar el lenguaje de los que están sujetos a la ley. Pero si Dios te envía a los que están sin ley, tú tienes que hablarles en un lenguaje que ellos comprendan. Pero si Dios te envía a los débiles, tienes que utilizar un lenguaje que ellos puedan entender. Y para establecer esa transformación social que la iglesia tiene que producir. Mira, a mí me impacta cuando la palabra de Dios dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién la anhela? ¿La iglesia o la creación? La creación, ¿verdad? Eso significa que nosotros hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios para ser formados aquí adentro y salir a impactar allá afuera. Allá afuera están esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, no de los religiosos, no de los que llenan los templos, no de los que se aprenden versículos de memoria, no, de los hijos de Dios, los que viven la palabra, los que valoran al Padre, los que valoran la palabra, los que valoran la iglesia de Cristo. Y hay 3 ejes de impacto en los escenarios de transformación social, 3 ejes fundamentales de impacto, donde se forman los principios que proyectan los propósitos, y son la familia, la academia y la iglesia. Los grandes movimientos culturales han dado su origen o han sido dados a luz con lo que los niños recibieron en su ambiente familiar, con lo que proyectaron en su ambiente académico y con lo que se formó en ellos en su ambiente eclesiástico. Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes pensadores de la humanidad, opositor de Dios, él creció en una familia evangélica. Él creció en medio de un ambiente religioso, pero la influencia de su familia y los pensamientos y teorías de la academia lo volvieron un enemigo de la iglesia. Sin embargo, dijo cosas interesantes. Pero ¿sabes algo? El problema de todo esto no es cómo está el mundo. Lo que tenemos que analizar es cómo está la familia y qué estamos haciendo los hijos de Dios para impactar la familia. Aquí el tema no es escandalizarnos como cristianos y salir a hacer marchas con carteles por cómo está el colegio. Es que no pueden adoctrinar a mis hijos con esos pensamientos de libertad y de apertura ¿Y tú crees que con eso vas a cambiar algo? ¿Por qué no abres un colegio? ¿Por qué no te capacitas para ir a trabajar en un colegio? ¿Por qué no te dispones para salir a impactar a los jóvenes a través de una fundación en un colegio? ¿Qué estamos haciendo realmente desde la iglesia para impactar la familia y para impactar el colegio? ¿Cuántas familias hay alrededor de tu familia? ¿Las estás impactando?
pero llevas 20 años en el evangelio, pero no impactas ni siquiera a tu familia. Eso no tiene sentido. Pero ¿sabes por qué hoy en día hay cristianos que no impactan la familia y cristianos que no impactan la academia? Porque esos cristianos no están siendo impactados por la iglesia. ¡Wow! Porque la iglesia perdió su esencia. Porque la iglesia está perdiendo su sabor. Porque la iglesia está perdiendo su luz y se está recreando con la luz del mundo. Por eso queremos traer la luz del mundo para alumbrar la iglesia, para atraer a las personas del mundo, no para transformarlas. Porque la visión hoy en día de la iglesia tradicional es llenar un edificio, no transformar una generación. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Senda de valientes no es la iglesia de Cristo, es parte de la iglesia de Cristo. Y nos esforzamos porque se predique una palabra que nos alinee con el propósito por el cual Jesucristo fue a la cruz y va a regresar por segunda vez a llevar a su iglesia. Hay muchas iglesias, gracias a Dios, de sana doctrina, que predican principios de vida y que alinean a las personas con la voluntad del Padre. Pero también hay muchas iglesias cimentadas sobre los intereses particulares de líderes egoístas. Hay muchas iglesias con intereses de conquistar lo que está en la tierra, menospreciando lo que está en el cielo. Y así se forman los cristianos de hoy. Por eso, si los hombres y mujeres que Dios llama a la iglesia para impactar el mundo no son impactados por la iglesia, jamás van a tener cómo impactar la familia y mucho menos cómo impactar la academia. ¿Qué le enseñan a tus hijos en el colegio? ¿Y qué estás haciendo tú para contrarrestarlo? ¿Cuántos de ustedes tienen la oportunidad de tener un jardín infantil y no lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes tienen el llamado a abrir un colegio y no lo han hecho? ¿Cuántos de ustedes deberían estar metidos de cabeza trabajando en un colegio, creando fundaciones para llevar un mensaje de proyección a los colegios y no lo están haciendo? Nuestro llamado como iglesia es impactar la sociedad. ¿Sabes? Mahatma Gandhi, creo que todos hemos escuchado hablar de Mahatma Gandhi, uno de los mayores líderes de la India. Mahatma Gandhi tiene una frase que dice: la verdadera transformación social comienza con la transformación personal. Te lo voy a repetir: la verdadera transformación social comienza con la transformación personal. Mira, hay un montón de cristianos orando para que Dios cambie a su pareja, pero ellos no se dejan cambiar por Dios. Y después están llorando para que Dios le devuelva la pareja. ¿Para qué? Si tú no quieres cambiar. El problema aquí no es que tu pareja se quede o que tu pareja se vaya. Aquí el punto es que tú te establezcas en una convicción genuina de una transformación personal. Y si hay una transformación personal, vas a impactar tu pareja, vas a impactar tu familia, vas a impactar tu entorno social. Y sabes, Mahatma Gandhi decía esto con toda la propiedad, porque Mahatma Gandhi, cuando era joven, llegó a Estados Unidos y quiso entrar a una iglesia cristiana. Mahatma Gandhi. Y entró en una iglesia cristiana y la servidora, sierva de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, con todos los estudios teológicos de la academia de su iglesia, le dijo: un momento, señor, usted no puede entrar. Y Mahatma Gandhi le dijo: pero esta no es la casa de Dios, que yo quiero conocer a Cristo, yo quiero ser cristiano. Y la mujer le dijo: no. Con esa vestimenta usted no puede entrar a la casa de Dios. Y Mahatma Gandhi dio la espalda y se fue, y jamás volvió a pisar una iglesia cristiana. ¿Tú te imaginas lo que hubiese sido Mahatma Gandhi, impregnado del evangelio de Jesucristo? Pero fue dañado por una religiosa que se creía espiritual porque iba a un templo, pero nunca fue iglesia. Y Mahatma Gandhi dijo algo que a mí me impacta mucho. Él dijo: los cristianos tienen un buen Dios, pero Dios tiene muy malos cristianos. ¡Ay, qué tremendo! Y es verdad. Los cristianos tenemos un muy buen Dios, pero Dios tiene muy malos cristianos, porque no han entendido el valor de la iglesia. Por eso la transformación social comienza con la transformación personal. Y aquí quiero entrar en materia. Mira, tú puedes querer
que Dios cambie tu economía, pero no vengas a la iglesia para eso. Tú puedes querer que Dios cambie tu matrimonio, pero no vengas a la iglesia para eso. Tú puedes querer que Dios restaure tu familia o una relación rota, no vengas a la iglesia para eso. Tú puedes querer que Dios te sane de una enfermedad, pero no vengas a la iglesia para eso. Porque si tú no vienes por una transformación personal, en vano Dios sana tu cuerpo, Dios restaura tu familia, Dios trae a tu ser amado en 7 días, o Dios te da lo que sea que tú necesites. Porque Dios lo hace, pero no te sirve para nada. Porque si no hay una transformación personal, jamás habrá un impacto generacional. Bueno, excelente. Escribe en tu barra de comentarios, transformación personal. Esa es la esencia de la iglesia, hijos. Pero lamentablemente hoy las personas llenan las iglesias buscando un interés personal, pero rechazando una transformación personal. No tiene sentido la iglesia. O sea, si la palabra de Dios nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿sabes cómo se llama eso? Transformación personal. Si el apóstol Pablo dice, no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, ¿cómo se llama eso? Transformación personal. Si el mismo apóstol Pablo dice, quítate, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo hombre, ¿cómo se llama eso? Transformación personal. Pero en algún momento, líderes con intereses personales en el ámbito religioso olieron eso y comenzaron a adaptar el modelo de la iglesia para predicar de los intereses personales de la gente, para poderlos manipular y obtener sus propios beneficios personales como líderes. Y entonces tenemos iglesias donde se predican los intereses personales de un líder adaptados a los intereses personales de un grupo de personas que va a un templo, pero no le interesa hacer iglesia, porque no le interesa una transformación personal. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está muy fuerte? ¿No? Ok. Y te quiero hablar de los retos de la iglesia para el siglo XXI. Escúchame, todos estamos viviendo esta temporada, esta generación. ¿Qué pasó antes? No sé. ¿Qué va a pasar después? No sé. ¿Qué va a pasar ahora? Depende de nosotros. Los retos de la iglesia para el siglo XXI están basados en la tesis de la secularización de la iglesia. Te lo voy a repetir, tesis de secularización de la iglesia. ¿Y qué es eso de la tesis de secularización? Un grupo de sociólogos y cristianos norteamericanos se unieron para hacer un estudio profundo de la iglesia en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, y hacer un diagnóstico y un análisis sociológico de qué está pasando con la iglesia. ¿Por qué cada día las estadísticas nos muestran menos personas asistiendo a los templos? Más personas que se autodenominan sin ningún fundamento de fe, sin ninguna inclinación de fe. Cada vez más personas desertan de la iglesia tradicional y aún de la iglesia cristiana evangélica y se van por movimientos supraespirituales. ¿Por qué? Cada vez menos jóvenes quieren ir a las iglesias. ¿Por qué? Sacamos la iglesia y el impacto de Dios de los colegios y se hizo una apertura en los colegios donde hoy se puede hablar y enseñar de cualquier cosa que no sea Dios. Hay colegios en Colombia donde los profesores tienen libertad para dar lo que quieran en la clase de ética. Y está comprobado que muchos dan satanismo, luciferismo, son luciferianos y le enseñan eso a los jóvenes. Y es aceptado porque hay que tener una mente abierta. Y estamos dejando que otros impacten a nuestros jóvenes, porque la iglesia está muy ocupada en sus actividades dentro del templo, buscando sus intereses personales. Qué triste, ¿verdad? ¿Y sabes algo? La tesis de la secularización de la iglesia se fundamenta en el análisis del debilitamiento gradual del poder social y la dificultad para socializar a los niños en la fe. Los niños son el objetivo militar de las tinieblas, porque al cautivar el espíritu de los niños, estamos ahogando la iglesia del próximo siglo. Peter Berger, otro sociólogo que participó de la tesis de socialización, dice lo siguiente: la secularización, define así la tesis de la secularización. La secularización
consiste en el proceso por el cual la religión pierde su influencia sobre las distintas esferas de la vida social y cultural. Te lo voy a repetir. La secularización consiste en el proceso por el cual la religión, la fe, pierde su influencia sobre las distintas esferas de la vida social y cultural. Ya hoy no se tiene en cuenta la opinión de Dios. Hoy en día, aún en Colombia y Latinoamérica, vemos a pastores apoyando políticos pro aborto. Vemos a pastores apoyando movimientos políticos en favor del matrimonio igualitario. Vemos líderes y pastores involucrados en movimientos políticos, vendiendo sus principios con tal de obtener unos beneficios personales. La pregunta es, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde va a terminar la secularización de la iglesia? ¿Sabes qué significa secularización de la iglesia? Significa el impacto que el mundo está teniendo para transformar la iglesia. Y en lugar de ser la iglesia la que transforme el mundo está transformando la iglesia. En lugar de la iglesia convertirse al mundo, la iglesia se está convirtiendo al mundo. En lugar del mundo convertirse a la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Recuerdas cuando el Señor dijo, conviértanse ellos a ustedes y no ustedes a ellos? Y hoy en día son malos cristianos, que son unos en el templo, pero están convertidos al mundo, en su empresa, en su universidad, en su colegio. Pero como el domingo van al templo, son cristianos, aleluya, gloria a Dios. Pero están secularizados. Y te voy a compartir básicamente 5 fundamentos de la tesis de la secularización. ¿Cómo podemos nosotros, como iglesia de Cristo, como senda de valientes, parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo? Porque en las sesiones anteriores hablábamos que la iglesia es una. Pero pastores, que yo he visto en mi barrio 35 iglesias. Sí, esos son denominaciones, esos son edificios, esos son templos, pero iglesia solo hay una. Y nosotros somos parte de esa iglesia, la iglesia de Cristo. Y lo primero que necesitamos hacer, 5 elementos para que la iglesia pueda convertirse en un agente de transformación social. Lo primero es que debemos generar mayor influencia en la familia. Escúchame, la iglesia, los hombres y mujeres cristianos que somos la iglesia, tenemos que generar una mayor influencia en la familia. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos tienen menos probabilidades que nosotros de estar comprometidos con la práctica y la fe cristiana. Por lo menos en nuestra generación nos daban clase de religión en el colegio. Por lo menos en nuestra generación veíamos algunos principios religiosos de nuestros abuelos. Por lo menos nos enseñaban a rezar el Padre Nuestro y el Ave María y el Ángel de la Guarda. Hoy en día todo eso se perdió. Y familias cristianas, escúchame, cristianas, evangélicas, que van al templo, ni siquiera oran por los alimentos en la casa. Ni siquiera oran por sus hijos en la noche antes de acostarlos. Es más, ni siquiera parecen cristianos en la casa. Necesitamos generar mayor influencia en la familia. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 5 que nosotros somos la luz del mundo, en el versículo 14. Pero hay un fundamento allí que a mí me impacta. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y dice el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Todos los que están en dónde? Por tanto, Dios nos envía a ser la luz del mundo. Pero para alumbrar el mundo, primero tenemos que comenzar por alumbrar la casa. Para ser luz del mundo, primero tienes que resplandecer en tu casa. Necesitamos generar mayor influencia en la familia. Como la iglesia de Cristo, necesitamos reflejar los principios de Cristo en nuestra familia. Escúchame, la vida espiritual de nuestros hijos no se forma en la iglesia, se forma en la casa. Yo conozco
Familias cristianas de líderes cristianos que llevaron a sus hijos desde los 3 añitos, los 2 añitos a la iglesia infantil y cantaban unas canciones tan bonitas y oraban tan bonito y eso se aprendían todos los libros de la Biblia más grandes. No, hermosos, estaban en colegio cristiano. No, lindos. Pero hoy son alcohólicos, son drogadictos, son pandilleros. La niña a los 16 años está embarazada de su novio. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Es que la iglesia. No, es que el pecado de la iglesia. No, los valores de la casa. La fe se forma en casa. Nosotros en la iglesia enseñamos los principios, pero en la casa se aprende a vivirlos por modelo. Bueno, excelente. Preocupante, ¿verdad? Y el primer reto que yo te envío hoy como iglesia es: genera mayor influencia en tu familia. Genera mayor influencia en tu familia. Que lo que tus hijos viven en tu casa siempre les permita valorar más ser parte de la iglesia que ser parte del mundo cuando escuchen otras cosas en el colegio. Que lo que tus hijos ven en tu casa sea lo suficientemente sólido para que puedan elegir a Cristo cuando les ofrezcan droga, cuando les ofrezcan alcohol. Aprenderse versículos de memoria no los va a guardar, pero tener un papá que vive los versículos en la casa, ¡wow! Eso sí lo va a lograr. Segundo, debemos afianzar el propósito de la familia. No solamente debemos ser influencia en la familia, también debemos afianzar el propósito de la familia. Nuestras familias tienen que dejar de ser víctimas pasivas para ser parte de un proceso de transformación activa. Diga conmigo, víctimas pasivas. Esa es la familia. Esposas que son víctimas de la frustración de un esposo cristiano que en la iglesia atiende a todos, pero en la casa no la atiende a ella. Wow. Esposos sumidos en la frustración porque tienen esposas que sirven en la iglesia, pero no los atienden en la casa. ¿Qué sentido tiene? Niños y jóvenes que crecen viendo a sus papás teniendo tiempo para todo lo de la iglesia, para todo lo del trabajo, para todo lo de los amigos, pero nunca tienen tiempo para ellos en la casa. ¿Qué sentido tiene? Es más, hoy lo que vemos son padres que valoran tanto el tiempo que tienen con su amiga, con su amigo, con su pareja, que este es el compañero de sus hijos. Tome, ahora sí podemos hablar, ahora sí podemos compartir, ahora sí podemos continuar. Por favor. La familia tiene que dejar de ser una víctima pasiva y convertirse en parte del proceso de transformación activa. No puedes seguir teniendo una familia en mendicidad. No puedes seguir teniendo una familia en depresión. No puedes seguir teniendo una familia en un conflicto permanente. No puedes seguir teniendo una familia donde todos son víctimas de algo, pero ninguno produce nada. Necesitamos comenzar a trabajar con la familia para que ya se deje de victimizar, para que deje de llegar a la iglesia, Señor, dame, Señor, ayúdame, y nada cambia. Para que deje de ir a la iglesia y sigan siendo los mismos en la casa. Necesitamos preparar a la familia, empoderar a la familia y afianzar a la familia en su propósito de ser parte de la transformación activa de otras familias. Prepara a tus hijos para que inspiren a otros jóvenes en el colegio. Prepara a tus hijos para que sean luz en el colegio. Háblales abiertamente acerca de los temas que ellos van a escuchar en el colegio, pero que escuchen de tu boca lo que Cristo dice de ellos. Porque la Biblia habla de todo aquello que le van a ofrecer en el colegio, pero le muestra la perspectiva desde el reino. Pero si tú no le hablas a tus hijos de sexo en el colegio, los amigos que tuvieron una apertura sexual a los 13 años son los que van a formar a tus hijas en el sexo. ¿Por qué? Porque papá se ponía rojo y no tenía palabras para explicarle sobre eso. Los que le ofrezcan alcohol, escúchame, ¿quién le va a enseñar a tus hijos sobre el alcohol?
¿El amigo borracho que tenía un papá borracho? ¿O el papá cristiano que conoce los principios de la palabra? ¿O vas a decir como los religiosos, no tome porque eso es pecado? Por favor. La cultura de nuestros jóvenes hoy es diferente. En la cultura de nosotros nos decían que jugar fútbol el Viernes Santo era pecado y que se le entumía a uno un pie y uno no jugaba fútbol. Que era pecado ver televisión y uno no podía ver televisión. Que era pecado jugar con los carros y, hombre, de verdad yo sí que le aguanté a mi abuela. Y nosotros lo creíamos. Vaya usted, dígale a su hijo hoy que es pecado jugar fútbol el día del Viernes Santo. La cultura es distinta. Ya no es una cultura restrictiva, es una cultura formativa. Por eso a tus hijos ya no les puedes decir no y punto. Tienes que decirle no por esto, esto, esto y esto. Porque si tú no lo haces, YouTube lo hace. Sus amigos del colegio lo hacen. Y sus profesores totalmente distorsionados en su mentalidad lo hacen. Por favor, que las familias cristianas no sigan siendo víctimas pasivas del mundo, sino que sean agentes de transformación activa del reino de los cielos. ¿Vamos bien hasta ahí? Y es que cuando el Señor llama a Abraham en Génesis capítulo 12, le dice: Abraham, ya tú sabes la historia, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y a los que te bendigan yo bendigo, y a los que te maldigan yo maldigo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, déjame engrandecerte a ti, para poder engrandecer a tu familia a través de ti y a muchas familias a través de tu familia. ¡Oh, qué tremendo! El propósito de tu familia es ser instrumento para impactar a otras familias. Pero tu familia nunca podrá impactar a otras familias si no es impactada por ti. Por eso Dios primero engrandeció a Abraham, para que a través de Abraham pudiese engrandecer su familia y a través de su familia pudiese bendecir a todas las familias de la tierra. Tú tienes el llamado de engrandecer a tu familia, pero primero tienes que engrandecerte tú. Primero tienes que crecer tú. El problema hoy en día es que tenemos hombres sin carácter y mujeres sin estima. Mujeres sin estima que permiten que hombres sin carácter la lastimen, y hombres sin carácter que no asumen su responsabilidad, sino siempre buscan a quién culpar de sus errores. Eso tiene que cambiar. Necesitamos verdaderamente comenzar a producir una transformación social, pero para eso tenemos no solamente que comenzar a influenciar nuestra familia, sino que también tenemos que llevar a nuestra familia al propósito. Y tercero, debemos rescatar las prioridades de la familia. ¿Las qué? Las prioridades de la familia. ¿Por qué? Porque la modernización, dice la tesis de la secularización, la modernización limita el afianzamiento de las relaciones que son la base de la fe en la familia. Escúchame, las relaciones son la base de la fe. Pero hoy en día ya no es una prioridad reunirnos como familia a comer en la mesa. Hoy en día ya no es una prioridad salir al parque en familia. Hoy en día ya no es una prioridad sentarnos a ver una película como familia. Hoy en día ya no es una prioridad salir a la iglesia como familia. La modernización hace que cada uno esté en lo suyo y se rompe la relación. Y si se rompe la relación, se rompe el único fundamento de fe en la familia. Por eso necesitamos rescatar las prioridades de la familia. No las prioridades del papá o las prioridades de la mamá, o las prioridades de los hijos o las prioridades de los hermanos. No, las prioridades de Dios para la familia, que siempre van a estar enfocadas en guardar las relaciones para desarrollar la fe. La familia tiene prioridades, pero muchos hemos perdido el enfoque de las prioridades. Para muchos hoy en día la prioridad es que no los molesten. La prioridad es seguir viviendo como solteros aunque ya son casados.
La prioridad es que yo soy así y de malas todo el mundo. La prioridad es que desde que no se metan conmigo no hay problema. Y estamos dejando a nuestros hijos a la deriva. Esposos están dejando a sus esposas a la deriva. Esposas están dejando a sus esposos a la deriva. ¿Por qué? Porque distorsionamos las prioridades de la familia. Por eso, qué importante entender que las relaciones son la base del propósito de la fe en la familia. Pero necesitamos verdaderamente rescatar las prioridades. El salmista dice en el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Si las prioridades que hay en tu casa no reflejan el propósito y la voluntad de Dios, de nada te sirve volverte el policía de tus hijos. Si las prioridades que rigen tu casa no son las prioridades del propósito y la voluntad de Dios, por más que trates de hacer para restaurar la relación, para restablecer la relación, vas a trabajar en vano. Dice la palabra, es una pérdida de tiempo. Si el Señor no construye la casa, si tú no construyes tu casa, tu familia, tomado de la mano de Dios, basado en las prioridades de Dios, vas a perder tu tiempo, porque al final esa casa se derriba porque se derriba, se derrumba porque se derrumba, se daña porque se daña. Porque si Dios no está en medio, es vano lo que tú hagas. Por eso necesitamos rescatar las prioridades. Déjame darte el cuarto elemento. Debemos detener la secularización de la familia. Tú tienes que hacerte una firme convicción. En mi familia, yo voy a detener la secularización. ¿Sabes qué significa eso? Yo me comprometo a que mi familia va a ser menos influenciada por el mundo y más influenciada por la iglesia. La iglesia de Cristo. No por el pastor, no por los líderes, por la iglesia. Es decir, por los principios de la palabra y el ambiente de la voluntad de Dios. La secularización tiene dos enfoques, externo e interno. Y es que la secularización externa refleja una desaparición gradual de la fe pública. No decimos que somos cristianos, porque entonces nos echan, porque nos hacen bullying. Vaya, papito, para el colegio, pero diga que usted no entra a misa porque tiene dolor de cabeza, porque le duele la barriga, como si fuera a entrar a la clase de educación física. No, ¿y por qué por qué le dice a tus hijos que se avergüencen de decir que son cristianos, que aman a Cristo y que hay cosas que no hacen parte de la voluntad de Cristo? ¿Por qué tus hijos tienen que verte en una reunión familiar tomando alcohol porque te da pena decir que no tomas? O decir que no tomas porque tienes úlcera. ¿Te da pena decir que eres cristiano? Eso se llama secularización externa y es una desaparición gradual de la fe pública. Y entonces vamos al restaurante y vamos a orar. Todos oren mentalmente. Porque qué pena que digan que oras por los alimentos. Por favor. ¿Por qué te avergüenzas del evangelio si el evangelio es poder de Dios para salvación? Pero es porque tu familia ha sido secularizada. Por eso preferimos seguir diciendo que fue Papá Noel que darle la gloria al proveedor que te dio todo lo que hoy tienes para poderle dar a tus hijos. No, es que es tradición. La tradición de Jesús es más valiosa. Y hay una secularización interna, que es una degradación gradual de la fe familiar. Y entonces, si tú no vives una vida de fe dentro de la casa, pues menos la vas a vivir afuera. Y es que, ¿para qué hacer un devocional en la noche? Si mi hijo está en el celular, mi hija está en sus audífonos escuchando su música y nosotros estamos en Netflix. O el esposo está en Netflix y la esposa está en TikTok. Entonces, ¿para qué hacer un devocional?
si la modernización permeó los espacios de la familia? ¿Para qué darle gracias a Dios por los alimentos si hay mercado? ¿Para qué orar antes de dormir si no estamos pasando por un problema? Eso se llama secularización interna. Y es como el mundo ha permeado el interior de la familia. Padres que abrazan en la iglesia, pero no abrazan a sus hijos en la casa. Esposas que le hablan muy lindo al pastor, pero cuando abren la boca es solo podredumbre hacia su esposo en la casa. ¿Por qué? Esposos que tratan con amor a las hermanitas en la iglesia, pero tratan con dureza a la esposita en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que detener la secularización de la familia, porque lamentablemente las familias cristianas hoy son más familias de mundo que familias de reino. Pero se creen cristianas porque van a un templo y tienen hijos mundanos, y son esposos mundanos, y son esposas mundanas, porque de nada les sirve ir a un templo si al final no toman la decisión de ser iglesia. Una cruda realidad, pero por más cruda que sea, es realidad. Eso es lo que está viviendo la iglesia cristiana de hoy. Por eso necesitamos volver a las sendas antiguas y ser la iglesia de Cristo, que se forma en el templo, pero resplandece en la casa, y desde la casa impacta a la sociedad. ¿Por qué el cristiano tiene que ser el amargado en el trabajo? ¿Por qué la cristiana tiene que ser la chismosa de la oficina? ¿Por qué el cristiano es el que más se queja y más habla mal de los demás en su empresa? ¿Por qué? La secularización de la familia. Porque se vuelve tan común ser mundano en la casa, que ya no importa cómo seamos en cualquier otro lugar, desde que guardemos las apariencias en la iglesia, eso sí. Primero muerto que, ¿cómo es que dice mi esposa? Primero muerta que sencilla. Qué triste que la iglesia cristiana, que fue llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra, se haya convertido simplemente en una institución hipócrita, que es uno en la iglesia y otro en la casa. Necesitamos volver a las sendas antiguas y entender que hay un propósito mucho más grande que nosotros, y que los intereses de Dios siempre deben primar sobre nuestros intereses. Sabes que la secularización de la iglesia no solamente está dañando la fe externa de la familia, la fe pública de la familia, sino también la fe que se vive al interior de la familia. Pero cuando tú guardas la fe, cuando tú mantienes una fe genuina en tu casa, escúchame, eso impacta tus generaciones. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, Pablo le dice: me acuerdo de tu fe sincera. Diga conmigo, fe sincera. Escribe en su barra de comentarios, fe sincera. Y le dice Pablo a Timoteo: a mí me impactó tu fe, era sincera. Pues tú tienes, Timoteo, tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¡Ay, qué tremendo! Necesitamos más abuelas como Loida y más mamás como Eunice, que aprendieron a decirle no al mundo y sí a Cristo. La abuela Loida, que aprendió a ponerle límites a su hija Eunice. Mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. No hay problema que no quieras, igual vas porque vas. El problema es cuando tú no tienes la autoridad moral y espiritual para decirle a tus hijos que vayan a la iglesia, porque igual en tu casa estás haciendo todo lo contrario a lo que aprendes en la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia?
O sea, mamá, ¿para qué quieres que vaya a la iglesia si tú te la pasas metida allá y mira cómo le hablas a mi papá? Oh. Papá, ¿para qué quieres que yo sea cristiano si tú te la pasas metido allá en la iglesia y mira cómo tratas a mi mamá y cómo me tratas a mí? Oh. Pero la abuela Loida mantuvo una fe genuina en su casa y eso impactó a su hija Eunice. Y las dos mantuvieron una fe genuina en su casa y eso impactó a su nieto Timoteo. Y a través de Timoteo impactó generaciones. Debemos de tener la secularización de la familia. Debemos de ponerle fin a la incursión del mundo, la mentalidad del mundo, los patrones del mundo, los hábitos del mundo al interior de la familia. El Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Hombre, difícilmente le vas a poder prohibir a tus hijos hoy que vean YouTube, pero siéntate y mira lo que ellos ven, para que tengas el criterio de ayudarles a entender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ponle límites, qué pueden ver y qué no pueden ver. Ponle horarios, cuándo pueden ver y cuándo no pueden ver. Yo me acuerdo que yo cuando niño daba la vida por tener un Atari. Y lo logré tener cuando tenía 22 años y comencé a trabajar. Bueno, comencé a los 16, pero a los 22 pude ahorrar para comprarme uno. Pero hoy en día, nuestros hijos tienen acceso a consolas de juegos. Yo me acuerdo que para yo jugar esos juegos de maquinitas que habían en la esquina, en la droguería de la esquina de mi casa, me tocaba irme escondidas de mi mamá. Y cuando las señoritas de la droguería venían a mi mamá por una puerta, me decían: ¡ver su mamá! Y ¡fum! Yo salía corriendo por la otra puerta porque me encendía chancleta. Porque era pecado jugar ese, ¿cómo se llama? Gálaga, ese juego Mario Bros, porque eso era del diablo. Hoy en día, difícilmente le podemos prohibir a nuestros hijos que lo hagan, pero les podemos poner límites. ¿A qué edad tus hijos pueden tener celular? Por favor, una niña de 6 años con celular. Un niño de 10 años con redes sociales. ¡Qué irresponsabilidad de sus padres cristianos! ¡Qué irresponsabilidad! No los estás guardando. Pero es que todos los niños del colegio tienen. Pero es que todos tienen papás mundanos. Al menos que el tuyo tenga un papá cristiano que pueda decir sí cuando tiene que decir sí y no cuando tiene que decir no. Pero tú tienes que aprender a detener la secularización de tu familia, tener el carácter de la abuela Loida, de la madre Eunice y de Timoteo. Steve Bruce, que es el ponente de la tesis de la secularización, tiene algo dentro de su tesis que quise extractar para compartirlo contigo. Él dice: la religión o la fe se torna cada vez más una cuestión de libre elección. Se vuelve más difícil mantener los límites. Esto estimula el primer relativismo. Todos los caminos llegan a Dios. Y así, entonces, la indiferencia hace más difícil persuadir a la gente de que hay un mérito especial en un camino particular. Porque hay muchos caminos para llegar a Dios. Porque yo busco a Dios a mi manera. Tranquilo, papá, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Tranquila, mi hija, vaya usted a la iglesia, que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Y hay tantos caminos para llegar a Dios que nos olvidamos que el único camino es Cristo. Y el camino de Cristo te lleva a la iglesia de Cristo, a vivir el propósito de Cristo, dejar atrás lo viejo y comenzar a vivir todo lo nuevo. Pero muchos dicen que son cristianos y siguen revolcándose en lo viejo. Siguen chapoteando en lo viejo, siguen dando pataletas de ahogado en lo viejo. ¿Dónde está Cristo? Quizás no elegiste el camino de Cristo. Quizás no elegiste el camino de la iglesia de Cristo.
y vas a un templo, pero no eres iglesia. Y te voy a dar el quinto. Debemos volver a la esencia de la iglesia. Tenemos que volver a la esencia de la iglesia. No podemos construir iglesias para agradar a las personas del mundo, a ver si las llenan y traen plata y nos hacemos famosos en redes sociales. No tiene sentido. No tiene sentido. La iglesia no es para hacer famosos a los pastores, la iglesia es para hacer famoso a Cristo. Tenemos que volver a la esencia de la iglesia. San Agustín de Hipona dice: la iglesia siempre se reforma a sí misma. Y con esta cita podemos concluir que la secularización no significa necesariamente el fin de la iglesia, sino una transformación cada vez más peligrosa, hasta que se saque a Cristo definitivamente de su iglesia. Porque hoy hay iglesias donde se adora más al pastor que a Cristo, donde se adora más el grupo de alabanza que a Cristo, donde se exalta más el edificio que a Cristo. La iglesia siempre se reforma a sí misma. La secularización no busca acabar con la iglesia, busca sacar a Cristo de la iglesia. ¡Oh, qué tremendo es eso! Por eso hoy ves tantos cristianos con Cristo. Es que yo voy a la iglesia de moda, pero no tienes a Cristo. No hay una transformación personal. Y de seguro, jamás serás un instrumento para que se produzca una transformación social. Te quiero dejar con esa reflexión en esta noche, porque la próxima semana te voy a compartir 5 legados que la secularización del cristianismo nos dejó como iglesia y no nos estamos dando cuenta. Hay 5 áreas de impacto donde la secularización ha permeado la iglesia y no nos hemos dado cuenta. Va a estar espectacular. ¿Va a estar cómo? No, espectacular no. Espectacular. Escriba ahí en tu barra de comentarios: esto está espectacular. Y quiero cerrar con esta frase. El cristianismo peligra cuando lo terrenal es más importante que lo celestial. Por eso Dios nos ha movido a traer esta serie para la iglesia, para que volvamos a la esencia de la iglesia, para que volvamos a las sendas antiguas y para que tú y yo podamos ser la verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra.